Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy te quiero platicar de las historias de liderazgo que aprendí en mi último viaje a Nueva York y una salpicadita del viaje a Roma. Así es, como sabes, en estas reflexiones siempre me encanta analizar estos viajes y qué aprendizajes hay de todas estas experiencias y por qué deberemos de considerar estos viajes como parte de la cultura del liderazgo y por qué se hace parte integral de este liderazgo que proyectas. Recuerda que este podcast está en Spotify, en iTunes, en YouTube y que me encanta que lo compartas y que me pongas comentarios de qué te parecen estas reflexiones. Y bueno, dando comienzo al programa el día de hoy, déjame te platico que tuve la oportunidad de... mi hijo se graduó después de que en pandemia empezó sus estudios aquí en México, pero luego se transfirió a una escuela en Italia porque él pretendía jugar fútbol, soccer, y aunque sí jugó en un año en una liga, de pronto cambiaron los planes, se dio cuenta que este no era su objetivo final y empezó a trabajar para la academia con la que se fue, y esa fue como su experiencia profesional mientras se graduaba. Y resulta que se empató su viaje de graduación con el viaje a la convención del International Women's Forum en Nueva York por su 50 aniversario. Yo había tenido planeado este viaje a Nueva York desde enero, y cuando mi hijo nos empieza a contar cómo están los planes para ir con él, de pronto no sabía qué hacer. Intenté cancelar vuelos, cancelar la convención y tenía que pagar castigos por no ir. Entonces, teniendo una conversación que me pareció muy acertada con mi mamá, me dijo: vas a pagar por no ir, porque no pagas por ir. Y así fue como emprendí esta aventura para viajar de México a Roma, la graduación de mi hijo, y de Roma a Nueva York. Estuvo increíble el viaje y la experiencia, sobre todo el orgullo de ver que tus hijos están empezando a agarrar un camino de independencia, de autonomía, que ya les diste la educación, las herramientas para que de aquí en adelante lo puedan lograr solo. Él todavía tiene que cumplir con su tesis en julio, y después de eso pues ya tener una vida profesional activa al full time. Estuve muy contenta y muy orgullosa de ver cómo se desenvuelven, porque me tocó ver también a mi hija que está estudiando también por allá, y ver cómo logran ellos desarrollarse y desenvolverse y hacer como juicios acertados y maduros de cómo deben de vivir, cómo deben de asignar sus gastos, cómo deben de cuidar, administrar. El primer año que llegaron era súper preocupante porque no me lo voy a gastar todo, no sé cómo funciona. Mi mamá siempre se hacía cargo de todo, mi papá siempre pagaba todo, entonces nosotros no nos preocupábamos de cómo hacer que el dinero rindiera y que nos alcanzara ese presupuesto que nos dan. Hoy, después de 3 años y medio, ver que lo han logrado me da muchísimo orgullo, y ver los comentarios de la gente alrededor de ellos de cómo lograron destacar. Hace años hice un podcast que se llama Presencia Ejecutiva para Adolescentes, en donde entrevisté a mi hijo y le preguntaba que cómo había logrado destacar y sobresalir en un país diferente, con un idioma diferente, en un entorno completamente diferente. Y hoy ver lo que lo logró y que se enfocaron a poder hacer que esto sucediera me da muchísimo orgullo. Ahora les toca desarrollarlo, plasmarlo, empezar a invertir ese valor que tienen como jóvenes para que lo reditúen en su vida profesional futura. Durante el viaje conocí a una mujer que iba con su familia, iba con su papá y sus hermanas, pero nos pusimos a platicar y me empezó a contar su vida. Ella es de Chiapas, y cómo destaca en lo profesional en una empresa familiar. Tener estas conversaciones, la verdad es que te da perspectivas de cómo viven otras personas en otros estados, de qué es lo que hacen, y aprendes que hay mucho más allá de nuestro entorno pequeñito que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es importante tratar, no siempre se puede, de tener estas conversaciones con las personas para entender cómo se vive en otros lugares. En Roma sí, hice por ahí un reel en Instagram de una ciudad nueva que conocí que se llama Orvieto, un pueblito nuevo, y me encantó aprender de otro pueblito, de otra forma de cómo tiene un pozo súper profundo, de cómo es que se me fue el nombre, el Duomo ahí en Orvieto, caminar, subir escalones, estábamos agotados,
pero la vista espectacular. Y estos países, estas ciudades y pueblitos italianos tienen como un arte, un misticismo que te engancha y que simplemente con la vista te hace sentir genial. Como ven que soy ciudadana del mundo frustrada, yo ya quería ver dónde compraba un lugarcito para poner mi restaurante de comida mexicana y jubilarme por ahí. No lo descarto, pero son mis sueños, que siempre llego emocionada con eso y luego me cae la realidad y decido que no es tan fácil. Sin embargo, no descartaría la posibilidad de que se pueda lograr. De ahí volé a Nueva York y a Nueva York fui al 50 aniversario del International Women Forum. Creo que lo he comentado a lo largo de este último año. Tengo la fortuna de ser socia desde hace un año y he participado tanto en Detroit, en la conferencia que hubo en Detroit, como esta en Nueva York. A mí me encanta. Ver a las mujeres que conocí en Detroit me emocionó. Conocer nuevas mujeres, tanto las de otros países como las que de México, que son socias que no había conocido, fue una experiencia increíble. Y el aprendizaje de lo que aprendimos en estas conferencias también fue increíble. Me metí específicamente a una que escogí, porque pues hay unas que se llaman breakout sessions y puedes escoger el tema que quieres oír. Hubo una bien interesante que voy a tener que leer el libro porque no fui, que es sobre el futuro. Pero yo me metí a la de los cambios generacionales que impactan en las culturas de las organizaciones. Y les voy a decir por qué me encantó. Esta mujer, que aparte tiene una presentación increíble y que es psicóloga, pero que se ha dedicado a estos temas, nos explicó los perfiles de cada generación, desde los baby boomers hasta la generación X. Y desde que yo era chica, oigo que mi mamá decía, ¿no? Es que esta juventud, es que ustedes hacen cosas que nosotros no hacíamos. Y me oigo decirlo hoy, de qué barbaridad, los jóvenes ahora cómo piensan, y no puedo creer que hagan esto. Y se nos olvida que nosotros hicimos cosas o similares, o que pasamos por un momento en donde innovamos de alguna forma en base a nuestro entorno, a nuestro presente, a nuestra cultura, y la tecnología y las herramientas que tenemos frente a nosotros. Pero hemos escuchado a lo largo del tiempo que muchísimas empresas dicen es que lidiar con millennials es bien difícil, es que los millennials van y vienen en la organización y se cambian de chamba cada rato. Y lo que ella nos explicó me pareció súper valioso e interesante, porque habla de una pirámide en donde los baby boomers, que cada vez tenemos más edad, o sea, no nos jubilamos tan jóvenes, y cada vez yo no soy baby boomer, soy la generación que le sigue, que es la X, y sí, la X, y habla de que entonces, como cada vez trabajas más años, estas personas ocupan los puestos altos en las organizaciones. Y entonces la generación que sigue, que es la mía, pues también ocupamos esos puestos altos. ¿Qué pasa con los millennials? Pues que cuando ven que no pueden crecer hacia arriba porque esos puestos están ocupados, se salen para buscar sus oportunidades de crecimiento. Adicionalmente, a los millennials le tocó la crisis hipotecaria, que fue mundial, una crisis global financiera, en donde muchos de ellos tuvieron que regresar a vivir a casa de sus papás porque ya no les alcanzaba para pagar su independencia. Entonces, a esta falta de ingreso económico pareciera que no tienen ganas de tener una casa, que no tienen ganas de invertir en sí mismos, cuando la realidad es que les ha costado más trabajo. Entonces, si nosotros logramos entender eso, porque luego ya vienen las siguientes generaciones, que es la generación, los millennials, creo que es la Y, espero no estarme equivocando, y la que sigue es la Z, los centennials. Y entonces, ¿cómo lograr? Pienso yo que aquí es en donde viene el factor empatía. ¿Cómo siento y entiendo por lo que estas generaciones están pasando? Y no necesariamente quiere decir que esté de acuerdo con ellos, pero lo entiendo sin juicio. Y esto permite que todas las organizaciones pudiéramos tener la posibilidad de colaborar y trabajar mejor, en lugar de estar etiquetando y atacando a otros porque son diferentes a nosotros. Voy a comprar el libro, se los voy a escribir aquí, le tomé una foto, todavía no lo he comprado, de esta mujer, y les voy a poner el nombre aquí en las líneas por abajo del podcast, porque me parece valioso tener perspectiva y esta información. Mucha de esta investigación está basada en Estados Unidos, pero creo que nos puede dar cierta perspectiva. También, si se acuerdan, el año pasado conté mis historias de liderazgo que aprendí en Dubái. Y resulta que voy caminando y veo a una mujer y le digo, yo te conocí, pero no te conocí en Detroit, te conocí en Dubái. Es otra asociación que se llama Global Summit of Women, y este año me la perdí porque era la graduación de mi hijo en Roma y era en las mismas fechas. Y resulta que fue en Madrid,
Y estas mujeres son españolas y cuando la veo la reconozco. Resulta que sí, efectivamente la había reconocido. Mucha gente habla de este tema, de que quién tiene buena memoria y quién no. Yo tengo buena memoria para las caras y para los nombres. Que he descubierto que con la edad y con toda la información que mi disco duro maneja, muchas veces los nombres, si no los uso seguido, los empiezo a olvidar. Si, por ejemplo, había una mujer que se llama Elizabeth, que me había contado que estaba jubilada y que tenía casa en San Miguel de Allende, cuando la volví a ver esta vez, con solo ver su gafete, me acordé de toda su historia detrás. En otras, pues, si no vuelvo a ver a la persona, obviamente no me voy a acordar del nombre. Este es un tip y un factor bien importante. Una de dos. O cuando conoces a la gente, apuntas algo de información que conociste de esa persona para que te acuerdes de lo que te haya platicado. O le pides, si te acuerdas de su cara, le puedes decir, oye, te conocí, me parece que en Dubái, cuéntame un poquito más de qué país eres. Y cuando ella dijo España, entonces ya me vino al presente toda esta información. Conocí a otras dos mujeres italianas que se pararon a saludarnos. A las mujeres que me están escuchando y que le tienen miedo al networking, es poderosísima la habilidad de hacer networking, porque yo en Dubái hice 5 muy buenas amigas muy cercanas. Entre ellas María Catarina, que sabe quién es, que está en Italia. Y he tenido mucha comunicación con ella al grado de que mis hijos ya la conocen. Entonces, si tú esperas a que la gente te venga a conocer a ti, muy probablemente no vaya a ser así. Estas dos italianas se pararon frente a mí, se presentaron. Una trabaja como agregada cultural en Milán y la otra es abogada. Y entonces, saliendo a la plática que mis hijos estudiaban en Italia, por ahí le dije, igual y te pueden contactar para que les puedas platicar un poco más de en qué se tienen que fijar, en qué tienen que observar si es que se quisieran quedar a trabajar y a practicar profesionalmente sus actividades por allá. Pero el networking sirve para eso. No nada más ir a un evento y pasarla bien, porque creo que si te lo paga una organización, tienes que regresar con lo que aprendiste, con qué te dejaron esos foros, con las conexiones que hiciste. Muchísimos de mis clientes me buscan y me dicen, Ale, por favor, hemos mandado personas. Insisto, mujeres, porque a veces a las mujeres les intimida más esto. Y salen sin conexiones. Muchas mujeres, cuando he platicado con ellas, me dicen, Ale, es que me intimida el networking, no sé de qué hablar, no sé cómo presentarme, me da pena. Y entonces digo, ¿pero pena de qué? Si no les vas a pedir dinero prestado, si no estás robando. Entonces, quitarnos esos tabús mentales para conectar con más personas. La forma más fácil para mí fue decir, hola, soy Ale Marroquín y soy de México. ¿De dónde eres tú? Y es una forma de empezar y arrancar con la conversación. Créanme que es en ocasiones hasta divertido, porque el día de la cena de gala, en donde cada año nombran al Hall of Fame, que es a las mujeres que hacen fama y que hacen historia, que en septiembre nombraron a Silvia Sánchez Alcántara como una mujer que hizo la diferencia. En esta ocasión, en el Hall of Fame estaba Anna Wintour, la directora de Vogue. Para mí, un ícono, para mí, una leyenda. Y hay muchísimas personalidades a las cuales, pues, a lo mejor digo que increíble la vi, pero en esta ocasión iba caminando y de repente que la veo al lado de mí. Y dije, qué emoción, y fue como me presenté. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ale Marroquín de México. Y ella me dijo, gracias por estar aquí. Y en ese instante, no me pregunten cómo, se me prendió el foco y le dije, ¿habría algún problema que me tome una foto contigo? Y estaba su asistente personal, que asumí que era la Anne Hathaway de la película del Diablo Viste a la Moda. Y me dijo, yo la tomo. Y me tomé una foto con Anna Wintour. Mucho la compartí, más socias quisieron tomarse foto con ella hasta que dijo, ya no más fotos. Luego se empezó a poner sus lentes oscuros, pero logré mi foto, que no es que me vaya a heredar y no es que me vaya a dar ningún plus, pero fue divertido y es la emoción de decir todo lo valioso que puedes lograr cuando te atreves a presentarte y a generar estas conexiones con las demás personas. La verdad es que caminar alrededor, en las horas que teníamos de receso, caminamos mi querida Gigi, Carmen López Portillo y yo por Central Park, y esa caminata, ver la gente diferente, ver todo lo que puedes observar de la naturaleza, es impresionante cómo se llena Central Park. Cada vez que salen los rayos de sol, la gente que quiere tomar el sol y se tiran en el jardín. Nos detuvimos en otro lugar a tomar un refresco para poder seguir aprovechando el día y luego ya nos regresamos.
tuvimos la oportunidad de caminar y visitar algunas galerías en Soho, que la única forma de conocer el arte es ver, en un museo no siempre tienes oportunidad de conocer todo. Entonces le tomé fotos y nombres a ciertos artistas para tener como la próxima vez que diga quién te gusta o me gustaría tener arte de esta persona, pues así lo puedes conocer, es la forma que podemos aprender. El cóctel de recepción de inauguración, me lo estaba saltando, fue en MoMA. Cerraron todo el MoMA para nosotras. Estuvo increíble porque éramos, imagínense, 1000 mujeres juntas. Entonces, luego del cóctel hubo la oportunidad de que subiéramos al 5º piso, que es en donde estaban todas las exhibiciones, así que estuvo increíble. Nueva York es una ciudad llena de cultura, de restaurantes, de gente diversa. Nos manejó un Uber y le empecé a hablar en inglés y como que patinó. Le dije, ¿hablas español? Me dijo, sí, soy de la República Dominicana. Y llevo aquí 2 años, pero no hablo absolutamente nada de inglés. Le dije, ¿cómo haces para que te vaya bien si no hablas inglés? Me dice, en el Uber no es necesario. Y adicionalmente que no es necesario, aquí todo el mundo habla español. Siempre que vas en Upper Manhattan, e inclusive el que vive en The Bronx, me dijo, siempre encuentras gente que hable el idioma. Entonces no ha sido necesario, que me parece un costo de oportunidad, no aprender el idioma ya que estás ahí, sobre todo porque pensaba no quedarse para siempre, pero hasta eso descubres que puedes sobrevivir aunque no tengas el idioma. Entonces, otro día que caminamos por Central Park, nos detuvimos a comer en un pequeño deli que es famoso entre la comunidad judía, que se llama EAT, E.A.T. Y es como un deli y aparte te sirven el desayuno. Entonces estuvo muy agradable. El último día quise caminar hasta allá otra vez y sí son como 40 minutos. Estaba en Midtown del hotel a este lugar, pero la belleza de ir caminando por Central Park y de luego en Madison Avenue y ver todos los lugarcitos que había fue sumamente increíble. Así que hacía años que no iba a Nueva York. Ya no me acuerdo si fueron más de 10 años que no regresaba yo a Nueva York y me volví a acordar que me gusta mucho. Seguramente va a pasar algo de tiempo. Es una ciudad sumamente cara. Si piensas ir, todo es caro. Todo es absolutamente, ridículamente caro. Entonces, si estás pensando en ir a Nueva York, tienes que contemplar ese pequeño detalle, pero la experiencia, la comunidad que se armó con este grupo de mujeres, las nuevas conexiones que hice, las nuevas amistades que reforcé de nuestra asociación en México, la posibilidad de poder trabajar y hacer alianzas y sobre todo la emoción y la ilusión de saber que tantas mujeres que destacan, que hay en el mundo, que fomentan que haya más mujeres que puedan estar en los consejos, que haya más mujeres que puedan crear estos programas de emprendimiento para que podamos crecer, que estemos buscando esta paridad y que no solo se ocupe por hombres y que no es en contra del hombre, necesitamos a los hombres, pero es importante saber que sí podemos hacerlo, que sí podemos lograrlo y que sí podemos destacar en ese sentido. Aprender también lo que no nos gusta de otras culturas es importante porque no te voy a decir que todo me gusta de ciertos países o de ciertas culturas, pero esa perspectiva me la da el poder observar, el poder viajar, el poder reflexionar, el poder tener estas observaciones. Yo de pronto me quedo muy agradecida de pertenecer al IWF, una comunidad de verdad que apoya, que conecta, que fomenta que más mujeres estemos juntas para empoderar y para generar una mejor sociedad, para lo que trasciende, para lo que vamos a dejar en el futuro, para que más mujeres jóvenes se atrevan y se animen a destacar. Este podcast es para platicarte de mis historias de liderazgo y que vengo un poco cansada, por eso mi voz está un poco ronca. Vengo un poco cansada de este viaje maratónico de 10 días, que seguramente hay muchas más personas que los hacen parecidos y que toman tanto tiempo. Yo no estoy acostumbrada, pero vengo con mucha energía, muchas ganas de hacer que más cosas sucedan y con mucha energía de saber que lo que hago puede permear en empoderar a más mujeres. Así que aprovecho el comercial porque el podcast pasado hablé un poco del programa de Lidera. Si eres mujer y en una de las pláticas en Nueva York tuvimos esta conversación, cómo batallan ciertas mujeres para cobrar, para saber que no estás pidiendo ningún favor
que es el valor de lo que ofreces. Entonces, en el programa de Lidera, si estás, o sea, muchas veces trabajas en empresas y cuando te sales para ser independiente, pues tú cobrabas lo que la empresa te decía o había un departamento de cobranza. Pero cuando lo haces tú sola, de repente llega el momento de decir, no estaré cobrando demasiado, ¿cómo hago para cobrar? Igual es mucho dinero y tenemos que aprender a qué es lo que valemos y a cómo cobrar. En el programa de Lidera, este va a ser uno de los temas que voy a tocar, cómo diseñar estas propuestas, cómo aprender a cobrar sin parecer que soy demasiado arrogante, cómo validar lo que haces y cómo lograr comunicarlo correctamente sin ceder el poder. Cuando cedemos nuestro poder es cuando la gente duda si es realmente lo que valemos o no. Esta y muchas más herramientas voy a estar compartiendo en este programa que va a arrancar en agosto. Está abierto al público, que quiere decir que cualquier mujer que quiera participar va a poder participar. Es importante el compromiso, no faltar y tener muchas más herramientas que creemos que sabemos y que realmente no sabemos. Así que te invito a que si tienes alguna duda me busques para que te demos más información, para que tengas más detalles y para que te demos fechas de arranque.